La controversia respecto a los libros de texto gratuitos. Antes de iniciar, te invito a pasar al blog Aprender a Distancia, cuya liga está en la descripción, donde se agrega hipervínculo a una carpeta Drive de los libros de texto gratuito y a Conalitec. Entonces, para contextualizar respecto al tema de este artículo, hay que remontarnos a la fecha en que surgen los libros de texto gratuitos, que fue en el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, en el año de 1959, como una respuesta al decreto del gobierno mexicano de que la educación debería ser gratuita y obligatoria, agregando un punto de discordia con relación a que serían los únicos textos educativos que se utilizarían, es decir, prohibía utilizar otros libros ajenos a tales ejemplares. Este hecho desató una ola de debates acalorados, lo cual puede considerarse razonablemente favorable, si nos situamos en una perspectiva crítica, destacándose algunos empresarios editores, escritores, docentes emprendedores que podían caer en desacato si no se ajustaban a ese decreto y de analistas que veían un anarquismo en el hecho de que el Estado asumiera de manera total la responsabilidad de la educación en cuanto a la edición de los libros de texto. Cabe señalar que esta primera familia de textos destacan las materias de español, matemáticas y ciencias naturales, mismas que aparecieron en las versiones siguientes y fueron elaborados específicamente por autores mexicanos, excluyendo a editores extranjeros, los cuales habían imperado en tal actividad desde que se empezaron a elaborar textos o manuales para la educación en México. Posteriormente, en el sexenio de Luis Echeverría se edita otra familia de libros de texto gratuitos en el primer lustro de los 70, en que, además de participar maestros, se invitó a especialistas en las disciplinas de matemáticas, lingüística, biología e historiadores, acrecentándose con libros de lectura. En este caso abarcaron las materias arriba citadas, agregando las ciencias sociales. Por consiguiente, también hubo sus opositores, tanto de la extrema izquierda, del clero, integrantes propios del Estado, la Unión Nacional de Padres de Familia y otros sectores sociales, calificando a los libros como comunistas, situación que fue aclarada por sus defensores en el sentido de no ser dogmáticos y sí contener el pensamiento social del régimen en turno. La siguiente familia de libros de texto gratuitos surgió a principios de los años 90, como resultado del Programa para la Modernización Educativa y el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, concentrándose en ese momento las críticas en los libros de historia, enfatizando que se intentaba proteger ideológicamente al gobierno y de justificar el proyecto de modernización salinista, resaltadas por intelectuales, el Partido de la Revolución Democrática y el Ejército, siendo omisos en esta polémica el clero y la Unión Nacional de Padres de Familia. Otras generaciones de libros de texto gratuitos fueron editados en el 2008, 2011, 2014, 2018, 2019 y los actuales del 2023. A propósito de esta gran producción de ejemplares, se encuentra una crítica sobre lo excesivo y contraproducente que pueden resultar, además del gran gasto que se hace en su producción, opinión externada en octubre de 2012. Lo anterior con base a la cantidad de libros por grado, cuyos contenidos o lecciones, no eran abarcados en su totalidad durante el ciclo escolar. Si bien, en los años 60 resolvieron una necesidad apremiante, en la actualidad pudieran considerarse obsoletos, dadas las múltiples estrategias de materiales que maestras y maestros utilizan bajados de sitios web, por intercambio en línea o producidos por estos mismos actores educativos, utilizando diversas aplicaciones. De allí que, al revisar esta última familia de libros para el periodo escolar 2023 a 2024, resulta relevante que tales libros son presentados como un recurso más, que el docente puede tener para apoyarse en su labor pedagógica. Por ejemplo, en tales textos se agregan códigos QR u otro tipo de hipervínculos para que las niñas y niños, que tienen posibilidad de conectarse en virtualidad, sigan explorando lo que les interese. Otra ventaja es que, en vez de cargar 9 libros de texto gratuitos niñas y niños de primero de primaria, tendrán para su consulta solo 6. Los de sexto, en vez de cargar 9 libros, tendrán 7 para su consulta, por mencionar los 2 grados extremos de primaria. Lo anterior obedece a la estrategia de ver el conocimiento como un todo, organizado desde 4 campos formativos, a saber, lenguajes, pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario,
donde se pueden visualizar las distintas disciplinas del conocimiento. Entonces, la tarea docente se enfocará, junto con sus alumnos, en planear y realizar proyectos áulicos, escolares o en la comunidad que les permita generar aprendizajes significativos y situados, entrelazando los 4 campos formativos. Esto llevará a evitar la fragmentación del conocimiento, además de dar impulso al desarrollo de la lengua materna, a que niñas, niños y adolescentes reconozcan los saberes de su comunidad de origen y se permita entender la diversidad de las lenguas y de la cultura de nuestro país, lo cual nos enriquece como nación. De allí que también se generan los ejes articuladores que serán expresados en tales proyectos de acuerdo a lo que se plantee en ellos. Es decir, las y los docentes observarán la inclusividad en todo proyecto, el desarrollo del pensamiento crítico, la interculturalidad, la igualdad de género, la vida saludable, etc. También podemos asumir, tal como se enfatizó en las críticas de los libros de texto gratuitos expuestas, que el gobierno en turno da acentuación a su pensamiento social, surgiendo críticas de la oposición partidista o de otros sectores, sobre todo de organismos que prefieren conservar el statu quo, dado que se sienten atentados a sus intereses ideológicos, financieros o de otro tipo. Por lo tanto, claro que estos libros de texto gratuitos tienen un pensamiento social encaminado a la liberación de las mentes, a la emancipación de los pueblos originarios y de las y los más vulnerables, de quienes tienen menos oportunidades, que son una inmensa mayoría, a repensar nuestra historia e incentivar la formación de un ciudadano responsable y comprometido con su comunidad. Pero esto no tiene nada que ver con una ideología comunista, que también fue resaltado en los años 70, de acuerdo a la referencia arriba citada. Si ese es el miedo, es necesario que tales críticos revisen de manera precisa a los autores citados en esta nueva familia de libros de texto gratuitos, siendo uno de ellos, el reconocido pedagogo Pablo Freire, cuyo método de alfabetización lo compartió en 1983 en el Instituto para la Educación de Adultos. Igualmente, a Enrique Dussel, que también propone el pensamiento crítico integral como una manera de reconocer la realidad humana. Entonces, amables lectores, desde este breve análisis, dejo las siguientes preguntas al aire. ¿Qué razones de fondo hay para que algunos medios de comunicación u otras instancias estén despotricando sobre los libros de texto gratuitos? ¿En qué se fundamentan para considerarlos una amenaza para las mentes de niñas, niños y adolescentes o darles un realce similar al que se les dio en los años 60? Ciertamente, aún hay localidades en que estos libros de texto gratuitos serán el único medio impreso que les podrá llegar. Y se precisa que les llegue para que tengan referencias culturales de otros espacios. No obstante, esas comunidades tienen sus propios saberes que son importante que se reconozcan y se generen en comunidad, así como docentes que saben organizar sus planeaciones didácticas utilizando lo que se tiene en su contexto, dando énfasis al lenguaje materno que allí se habla. Sin embargo, tanto allí, como en otros lugares con mayor apertura a los medios digitales, los libros de texto gratuitos han de ser un recurso más de consulta, no son la panacea de la educación, pues sin ellos o con ellos, las y los estudiantes, en colaboración con sus maestras y maestros, harán lo necesario para aprender a aprender en el ámbito de la escuela, reconociendo la relevancia de reconocer a su comunidad como un espacio para obtener conocimientos y desarrollar habilidades que les permita una igualdad de oportunidades.